La chica tras la pared. Trabajé como niñera durante casi 5 años, hasta que conocí a la chica de la pared. La historia que estoy por contar es la razón principal por la cual quise dejar de estar a cargo de cuidar niños. Este mundo cuenta con más verdades tristes que con motivos para sonreír, de eso no me queda duda. Mirta era el nombre de la última niña a la que cuidé. Por lo general, solía pasar temporadas con su madre y otras con su padre, el señor Gustavo. A mediados de noviembre, por cuestiones de trabajo, este me pagó 4,000 por adelantado para que cuidase de Mirta durante esa semana. Como a esa pequeña ya la había cuidado un par de veces atrás, pensé que esta tercera sería pan comido. Algo que me tomó un poco de sorpresa fue que ahora la debía cuidar en un lugar diferente y que al menos yo desconocía. Se trataba de la nueva casa del señor Gustavo, una construcción ideada principalmente por él, la cual recién tenía un mes desde que se concluyó su construcción. Con la mente llena de planes e ideas divertidas para llevar a cabo, Mirta y yo entramos a su nueva casa. Para tener apenas un mes de construcción, su interior lucía sensacional y cada uno de los servicios estaba cubiertos de una manera incluso mejor que en mi humilde departamento. Nuestras primeras horas a solas nos la pasamos dibujando y viendo capítulos de sus caricaturas favoritas. La pequeña tenía 7 años, le gustaba mucho comer frutas y, siempre, antes de poderse quedar dormida, le pedía a Alexa que le pusiera sonidos relajantes de fondo. Conforme la hora de dormir se fue aproximando, le apagué la tele y la ayudé a acomodar sus cosas para que tomara un baño. Cada noche que pasa al lado de un niño, recordaba cómo a mi madre le generaba tanto miedo el quedarse sola conmigo a esas horas. Si pasaban de las 11 y mi padre no estaba en casa, mi mamá se empezaba a comportar demasiado alterada. Miraba por las ventanas para cerciorarse de que nada sospechoso sucediera afuera, y si me atrevía a hacer algún ruido que no le gustara, me gritaba que me marchara a dormir. Porque el diablo y los seres de la noche estaban en su horario de salir. Debo confesar que, más que temerle a lo sobrenatural, más miedo me daba el comportamiento de mamá. En fin. Cuando ésta supo que parte de mi trabajo también consistía en cuidar a los pequeños, por la noche, con sorpresa, ésta me preguntó cómo lograba pasar por aquel infernal momento sin experimentar miedo. A esto, siempre le respondí que el secreto estaba en tener una mente positiva y llena de colores. Como un suceso extraño, durante esa noche, cuando Mirta salió de bañarse, me preguntó si no me daba miedo el hecho de que solo estuviéramos nosotras dos en casa. Por un instante, capté esa frase como si viniese de parte de mi madre. Como niñera profesional que era, con un tono sereno le respondí con un no. Después, se me ocurrió preguntarle a la pequeña si ella le temía a algo. Por primera vez, en 5 años, la respuesta de un menor me hizo tener escalofríos. Como si de un tema cotidiano se tratara, Mirta me dijo que las estábamos en una posición un tanto vulnerable, y luego me preguntó: ¿sabes qué hacer si en este momento alguien intenta meterse por la puerta del patio trasero? La calma se me borró del rostro, de tan solo imaginármelo. Recordando que era mi responsabilidad actuar siempre con valor y seguridad, le contesté que, primero buscaría la forma de ponerla a salvo, luego llamaría al 911 y, finalmente, procedería a defenderme, si fuera algo necesario. Después de secarle el cabello, Mirta se fue a dormir. A pesar de casi tener los 28 años, su última pregunta me mantuvo inquieta a lo largo de la noche. Me esforcé porque la idea no tomara el control de mi calma. Sin embargo, la inseguridad en mí se hizo tan grande que terminé por actuar como mi madre. Siendo apenas las 12 de la mañana, salí de la cama y me dirigí a la cocina. Estando allí, prendí las luces del comedor y me serví una taza con leche. Todo era silencio y afuera no se alcanzaba a ver mucho. Con inquietud, me quedé mirando hacia la puerta del patio trasero,
permaneciendo en alerta, como si estuviera esperando a que algo la abriera. Interrumpiendo mi ansiedad, de manera súbita, escuché a Mirta gritar desde su habitación. Aunque sentí escalofríos al escucharla, corrí hacia allá y prendí la luz de su cuarto. En un lapso menor a un segundo, quizás milésimas de segundo, alcancé a ver algo extraño, reflejándose en uno de los espejos colocados junto a su cama. Mirta señaló hacia su mueble de juguetes, con una expresión de horror y sin poder hablar. Parecía que las dos habíamos visto lo mismo. Para no hacerla entrar en su gestión, corrí a cargarla y le pregunté el porqué de sus gritos. Entre gritos y llanto, Mirta me dijo que había visto a una mujer horrenda saliendo por debajo del juguetero. Una gran parte de su terror terminó haciéndome sentir igual de ansiosa. Pero, de nueva cuenta, no podía dejar que la niña a quien cuidaba me viera como una persona débil, de lo contrario, su confianza en mí se vería mermada. Traté de actuar como si tuviera el control de las cosas, a pesar de sentir que el miedo me paralizaba. Para que Mirta se sintiera más tranquila, la llevé al mismo cuarto conmigo y me esperé a que ésta se volviera a dormir, para después acomodarme a su lado. Antes de que el cansancio me orillara a cerrar los ojos, exhausta, me puse a recordar la forma de aquello que alcancé a ver en cuanto prendí la luz. ¿En verdad se trató de una mujer, como aseguró Mirta? Al día siguiente, cuando fui a preparar el desayuno, prendí la luz de la cocina antes de atreverme a entrar a obscuras. En el instante en que puse un pie adentro, mi mente hizo que me diera cuenta de algo extraño. Esa misma luz de la cocina yo la había dejado encendida durante toda la noche, pues, al ir hacia el cuarto de la niña, ni siquiera me tomé el tiempo de apagarla. Al caer en cuenta de lo anterior, me causó mucho pavor el preguntarme a mí misma, ¿quién o qué se encargó de apagarla? Para no obsesionarme con la pregunta, me puse a hacer el desayuno y comenzar la rutina que teníamos planeada para ese lunes. Ese día, iríamos a comprar el árbol de Navidad y luego nos dedicaríamos a colocarlo, mientras que de fondo veríamos una película relacionada a la época. Casi toda la tarde hubo un ambiente tranquilo. A pesar de ello, mientras más se acercaba la hora de dormir, más en alerta me empezaba a sentir, sin conseguir olvidar el miedo de la noche anterior. Aunque el miedo en mí creció al irme a dormir junto a Mirta, me obligué a cerrar los ojos y contar números hasta que consiguiera dormir. Nada malo ni extraño ocurrió en las primeras horas. Hasta que, casi a las 4 de la mañana, un horrible golpe, proveniente de la sala, nos hizo despertar. Aquello se oyó como si el árbol de Navidad se hubiese caído, pero la fuerza en la caída fue exagerada. Antes de salir del cuarto, le dije a Mirta que no se preocupara, que solo se nos había caído el árbol por haberlo colocado mal. La niña se volvió a acomodar para dormir. Antes de salir del cuarto, escuché otro ruido, igual proveniente de la sala. Me apresuré a encender las luces y, así como llegué a la sala, de nuevo me encontré con algo que carecía de lógica. El árbol se hallaba a casi 5 metros del lugar original en donde había acomodado su base. Para llegar allá, algo tuvo que haberlo arrastrado. De otra manera, no tendría lógica que éste cayera a tal distancia. La pregunta que ahora me dejaba paralizada era, ¿qué rayos lo arrastró hasta ahí? Luego de levantarlo y volverlo a colocar en su lugar, regresé al cuarto con Mirta. Esta vez, sin poder dormir. Ahora, estaba segura de que en esa casa nos vigilaba una fuerza paranormal, a la cual, definitivamente no le agradábamos. Me sentí tan temerosa con la idea, que pensé en pedirle a una amiga que pasara con nosotras la noche. El problema era que, eso violaba los acuerdos hechos con el señor Gustavo. Para ahuyentar a lo que sea que nos estuviese molestando, pensé en la siguiente noche ponerme a hacer una oración, junto a Mirta. Pensé que un buen Padre Nuestro, pronunciado en voz alta, sería suficiente para mantenernos protegidas de seres oscuros y guiarlos a estos hacia un mejor camino. Antes de irnos a acostar,
la niña pasó al baño. Recuerdo que yo estaba viendo algunos videos graciosos en el celular para distraerme en lo que ésta salía. Por desgracia, de un momento a otro, Mirta salió corriendo del baño, entre gritos de ayuda. Afirmó que la misma mujer se le había aparecido. Entre sollozos, me contó cómo ésta se había inclinado hacia su oído, para susurrarle que pronto la iba a matar. Aterrada, y con el corazón acelerado, tuve que entrar al baño, para revisar su interior. Antes de correr la cortina, pensé que allí mismo me la encontraría. Al preguntarle a la niña cómo era exactamente el aspecto de esta mujer, me dijo que su piel tenía un tono demasiado pálido y que sus labios estaban casi de un color morado. Aquella noche, decidimos dejar todas las luces de la casa encendidas. Solo de esa manera logramos dormir, una abrazada a la otra. Recuerdo que, tras el último susto, soñé con una mujer, que contaba con las mismas características mencionadas por Mirta. La chica se asomaba con expresión malvada, detrás de la pared del cuarto de la niña. En un agujero que quedaba cerca de la puerta, la veía asomar un ojo. Luego, de aquel mismo agujero sacaba una mano, y comenzaba a rasguñar el exterior, hasta que la pared se iba quebrando. Desperté sobresaltada, poco antes de que mi alarma sonara. No supe si tomarme aquello como una señal o si solo era un producto de mi sugestión. Ante todo el terror que atravesábamos, aproveché la llamada del jueves para comentarle al señor Gustavo sobre la mala evolución de las apariciones y los sucesos sin explicación. Este solo lo tomó como un tema de gracia y ni siquiera le pareció importar el pánico que le hacían sufrir a su hija. Después de colgar, le puse a Mirta una de sus películas favoritas y aproveché para investigar en mi teléfono sobre los fenómenos paranormales. En uno de esos artículos leí que muchos de los espíritus que atentaban en contra de los demás, por lo general, fueron personas que se vieron forzadas a enfrentar una muerte injusta y violenta. Como la intriga en relación a mi sueño me superó, me atreví a caminar hacia la pared del cuarto de Mirta. Esta abarcaba un gran espacio entre dicha habitación y el baño principal. Viéndolo desde un punto paranoico, pensé, ¿en verdad era necesario tener un espacio tan grande de pura pared? Enseguida me deshice de mis malas sospechas hacia el señor Gustavo. Sin embargo, solo por la curiosidad de haberlo soñado, comencé a dar pequeños golpes a la pared, con mi puño. No estaba segura de si esperaba o no conseguir una respuesta. De entrada, nada anormal sucedió. Sentí un enorme alivio, y lo tomé como un posible final a tanto terror. Una vez que me dispuse a volver a la sala, con Mirta, me pareció oír 3 golpes, provenientes de la misma pared. Confundida, volví allá, y toqué justo como lo había hecho antes. De una forma espantosa, los golpes me fueron devueltos desde el otro lado, con una fuerza que me hizo dar 2 pasos atrás. Alarmada, corrí hasta llegar con Mirta, y sin poder pensar en otra cosa, me terminé sentando en el piso, con la mirada fija, y el terror por lo ocurrido. Sin duda, ahora estaba actuando del mismo modo en que lo solía hacer mi madre. No me sentía capaz de cuidar de alguien pequeño, siendo que el pánico ya estaba tomando el control de mí. Uno de mis antiguos novios me comentó una vez que, cuando alguien decidía dar respuesta a la manifestación de un muerto, se terminaba condenando a estar a merced de cualquier intención que éstos tuvieran. La noche de aquel jueves hizo mucho más frío que en las anteriores, por lo que tuvimos que agregarnos otro par de cobijar encima. Para esa noche, Mirta y yo repetimos el Padre Nuestro tantas veces como nos fue posible, hasta quedar dormidas. En mi oración previa, rogué porque las apariciones se detuvieran y el extraño ente que nos molestaba encontrara su luz y descanso. De nuevo, volvió a soñar con la mujer de labios morados. Ahora ésta lograba derribar la pared y se dirigía al cuarto en donde dormíamos. Después, se inclinaba para mirar de cerca a Mirta. Aunque no me decía lo que quería hacer,
en su mirada podía percibir el daño que le quería hacer. El espantoso sueño se vio interrumpido en el momento en que sentí el cosquilleo de unos cabellos encima de mi cara. No fui capaz de reaccionar al instante, puesto que mi cuerpo seguía adentro de ese estado de descanso. No fue hasta que mi mente conectó con lo que me pasaba, que abrí los ojos, reaccionando al cabello que caía sobre mi cara. Al despertar, allí estaba ella, parada a mi lado, inclinada para poder ver a Mirta de cerca. Antes de que pudiera tocar a la niña, grité aterrada, y por inercia empujé a esa cosa hacia atrás. Aunque no la vi, pude escuchar cómo corrió por el pasillo, a 4 patas. Hasta ese momento, dejé que Mirta me viera en medio de un ataque de pánico, y me puse a llorar, sin lograr controlar mi terror. Sin siquiera preguntarle a mi madre si estaba de acuerdo, pedí un coche desde una aplicación, para que nos fuera a dejar a su casa. Prefería cuidar a Mirta en la casa de mis padres, a seguir corriendo peligro en el nuevo espacio del señor Gustavo. Aunque pasaba de la 1 de la madrugada, pudimos encontrar quien nos llevara. Tal y como lo esperaba, mi madre se asomó con cautela desde la ventana al ver al auto estacionarse. Al ver que se trataba de mí, ésta bajó para abrirnos. Luego de llevar a Mirta a acostar al cuarto que antes era mío, le platiqué a mi madre sobre la atrocidad que nos estuvo acechando. De solo oírme hablar, se comenzó a sugestionar y me dijo que lo mejor era no regresar a esa casa. Finalmente, subí a dormir con la niña, pensando que allí nada nos alcanzaría. Cuando pude volver a dormir, eran casi las 3 de la mañana. En mi segundo sueño de la madrugada, la mujer se volvió a aparecer. Antes de verla, la escuché dando lamentos, una vez más, desde atrás de esa misteriosa pared. Al abrir los ojos, me pareció escuchar a alguien, caminando en el piso de abajo. Supe que no se trataba de mi madre, pues, ésta no acostumbraba bajar sola, a menos de que fuera por algo muy necesario. Para estar más tranquila, giré mi cuerpo hacia el lado de la pared, en la cama. Tal y como si la mujer me estuviera observando, de mi lado de la pared se escucharon 3 golpes. Esta vez decidí no responder. Los 3 golpes al lado de la cama se repitieron otro par de veces. Seguía sin contestar. A la mañana siguiente, marqué al número del señor Gustavo para informarle en dónde estábamos y por qué razón salimos de la casa. Este dijo que lo sucedido en la noche pudo haber sido causa de un sueño. Aunque traté de insistirle en que no era así, este no se prestó a creerme en ningún momento. De pronto, se me ocurrió hacer mención sobre mi sueño, con la pared. Le comenté que, una de las particularidades de su nueva casa, era que, detrás de aquella pared, algo era capaz de contestar a los toquidos. Recién hablé de eso, el señor Gustavo me levantó la voz y con un tono de molestia me dijo que no tenía derecho de andar jugando con sus paredes y que solo debía de limitarle a servirle como niñera, sin tratar de hacerme la detective. Al recibir una respuesta como esa, quedé bastante impresionada en un sentido negativo. Y pensé, si no existía algo oculto detrás de la pared, y todo era obra de mi paranoia, ¿por qué el señor Gustavo se alteró demasiado cuando lo mencioné? Durante una gran parte de la tarde, me mantuve pensando en qué debía hacer a continuación. Llegar a la delegación solo con un conjunto de sospechas no iba a servir de nada. Al contrario, si mis acusaciones eran erróneas, entonces estos me podían detener a mí. En lo más profundo de mi ser, sentí que debía derribar esa pared antes de que Gustavo regresara de su viaje y ya no pudiese hacerlo. No sé cómo explicarlo, era como una clase de intuición que me dictaba lo que era necesario hacer. Además, pensé que mi forma de anular el trato que acepté al responderle los golpes se hallaba detrás de esa maldita pared, la cual llevaba noches sin permitirme dormir. Para poder regresar a la casa, tuve que mentirle a mi madre, diciéndole que pasaría a recoger unas cosas al centro comercial, de haberle dicho a qué lugar me dirigía en realidad. Esta no me habría permitido ni siquiera salir de la casa.
En parte, ahora la comprendía mejor. Antes de regresar a esa casa maldita, fui a comprar un martillo y un pico, así como vendas, para envolver mis manos. Al salir de la tienda, pedí un auto que me fuera a dejar. Conforme más nos acercábamos, más comenzaba a sentir que corría peligro. En cuanto el conductor se estacionó, pensé en pedirle que se quedara a esperarme. Sin embargo, por el hecho de ser un auto de aplicación, aunque se lo hubiese pedido, este no contaba con la posibilidad de aceptar. Caminé con mucha precaución una vez que abrí la puerta de la casa. En caso de que necesitara huir, dejé la puerta abierta. A pasos lentos, entré y me cercioré de estar sola. Sin dudarlo, le di el primer martillazo a aquel montón de concreto. Y cuando el daño me pareció lo suficientemente irreparable, continué por golpear con mayor fuerza. Una gran parte de lo que se derrumbaba fue cayendo encima de mí sin causarme un daño importante. Después de unos 20 minutos martilleando y picando con fuerza, una parte sensible se desquebrajó y después cayó en su totalidad. Lo tuve enfrente, fue tan repulsivo y violento que, al instante me cubrí la cara y quise salir de allí corriendo. Cuando la blanca pared cayó, encontré el cadáver de la chica que nos había estado molestando. Este ni siquiera traía ropa. Allí estaba el principal conflicto de la casa y de las noches. A pesar de tener el cuerpo frente a mis ojos, enfrenté una gran negación. Una y otra vez me puse a pronunciar que aquello no era posible, que cómo se había atrevido el señor Gustavo a hacer algo como eso. Me pareció aberrante el pensar que, de no haber sido por mi estancia en esa casa, no solo habría seguido en peligro la vida de Mirta, sino que ese maldito enfermo habría permitido que su hija creciera, con un cuerpo oculto al centro de la casa. En cuanto me dispuse a tomar el celular para llamar a la policía, escuché cómo, desde adentro, me azotaron la puerta principal. Sin tener que mirar atrás, supe que se trataba de ella. Lo primero que se me ocurrió hacer, antes de llamar al 911, fue mandarle un mensaje, pidiéndole que marcara a emergencias, seguido de ponerle un "Te amo, mamá". Escuché unos pasos, del comedor a la sala, y de la sala hacia el pasillo. Al darme la vuelta, allí estaba, mirándome, la chica de labios morados. Esta me brincó encima y comenzó a golpearme contra el piso, tratando de hacer que me desnucara. Mientras era golpeada por esta, comprendí que buscaba vengarse de lo que le hizo el señor Gustavo, con quien tuviera la oportunidad. Cuando mi cabeza empezó a sangrar, apenas tuve fuerzas para decirle, por favor, no seas como él. Cuando las autoridades llegaron, tuvieron que trasladarme a emergencias. En los días posteriores, me enteré que, aquella pobre chica, había hecho una entrevista para quedar como niñera de Mirta, mucho antes que yo. El enterarme de esto último, me motivó a deshacerme de aquel trabajo. Quiero decir, así como ella acabó detrás de unas paredes, también pude haber sido yo. El infeliz de Gustavo fue encerrado, y el cuerpo de la chica entregado a sus padres. Desde aquel día, no volví a verla, ni a soñarla. Pero, la tristeza y el dolor de su recuerdo, han quedado en mí, como un recordatorio de lo poco que se puede confiar en otros. El fantasma de Manuel. Isabel llegaba todas las noches cansada, pues tenía un trabajo como operaria en una fábrica. Sus jornadas eran extenuantes, 10 horas de trabajo de domingo a domingo. No le dejaban demasiado tiempo libre para preocuparse de otros asuntos que no fuera mantener su trabajo. Quería cambiar de vida, era su mayor anhelo. Una noche de lluvia, Isabel llegó extenuada, que se quedó dormida en el sofá de la sala. En la madrugada, se despertó sobresaltada. Había tenido una pesadilla extraña con un hombre que se cruzaba con ella en un callejón cercano a su casa y que le daba muy mala impresión cuando pasaba por él. Creyó escuchar pasos en su habitación, por lo que se asomó a ver, pero no había nadie.
Confundida, si lo que había escuchado era parte del sueño, se acostó en su cama. Cuando estaba a punto de dormirse, volvió a escuchar crujir las maderas, como si alguien estuviera caminando sobre el piso de su vieja casa. ¿Quién está ahí?, preguntó Isabel, con angustia en su voz. Entonces, prendió la lámpara de su mesa de noche, se levantó y examinó cada rincón, pero no había nada. ¿Se lo estaba imaginando? Quizás fuera por el cansancio extremo. Pues tenía la idea de pedir unos días de vacaciones para descansar, tenía que arreglar su casa para venderla. Con su sueldo no podía darse el lujo de gastar dinero en la reforma de esa antigua casa que parecía a punto de venirse abajo. Esos crujidos, pensó, eran consecuencia del desgaste de esa antigua casa. Debía descansar, porque en menos de 3 horas tenía que estar en pie para ir a trabajar a esa maldita fábrica. Isabel apagó la luz y cerró los ojos, intentando volver a dormirse. Cuando estaba a punto de caer presa del sueño, una extraña brisa fría pareció rozarle el rostro. Abrió los ojos de golpe y vio en el umbral de la puerta la sombra de un hombre. Tenía sombrero y un gabán largo, apoyado en un bastón. Por lo que Isabel gritó y se levantó presa del pánico. Sus vellos estaban erizados, se encontraba paralizada por el miedo. La sombra se acercaba lentamente hacia ella y susurró con una voz apenas audible. «Tengo que decirte algo. No temas, no te haré daño, yo fui víctima de la crueldad humana que me hizo daño». Isabel se sintió confundida. ¿Eran aquellas alucinaciones producto de su cansancio, o realmente se trataba de un fantasma? «Mantén la calma, no me temas, escucha lo que tengo que decirte», dijo la sombra. «¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi habitación?», preguntó Isabel. «Mi nombre era Manuel. Unos criminales acabaron con mi vida en ese callejón que hay detrás de ese muro, al que da tu ventana», le dijo la sombra, señalándolo. «Te he visto pasar llena de pánico ante ese callejón. He venido a ti para que mi alma tenga paz, necesito revelarte un secreto y que me ayudes, pues yo ya no puedo hacerlo en este plano material. Tengo una hija que en este momento debe tener 30 años. Yo me ausenté durante un tiempo por mis negocios, en ese periodo la madre de ella enfermó y murió. Debes buscarla y entregarle un sobre que hallarás en un buzón postal. Mi hija se llama Clara. ¿Cómo voy a dar con ella? No tengo nada para encontrarla, no sé por dónde empezar», le dijo Isabel, preocupada. «Debes memorizar los números que te voy a dar. Es la clave para poder ingresar en el buzón postal donde encontrarás las llaves y los sobres con toda la información necesaria para dar con el paradero de mi hija, Clara. Y si haces lo que te digo, te daré una recompensa por ayudarme a cumplir con mi último deseo en vida», comentó la sombra. Isabel asintió, procesando lo que acababa de escuchar. Se armó de valor y le preguntó, «¿Pero cómo se supone que la encuentre después de tanto tiempo?». «Tú hallarás la forma de hacerlo. Sé que eres una buena persona, porque te he visto trabajar con gran responsabilidad», le dijo el espíritu. «Debes hacerme la promesa de que lo intentarás». Finalmente, Isabel accedió, sintiendo compasión por el espíritu de aquel hombre que no podía tener paz, atrapado entre dos mundos. Le prometió que haría todo lo posible por cumplir su último deseo para que su alma, finalmente, encontrara la paz. El espíritu se disipó en medio de la oscuridad. Isabel se levantó y encendió la luz de la habitación. Aún le costaba trabajo creer que aquello que había pasado era real. ¿Podría ser producto de las semanas de cansancio trabajando en la fábrica?, se preguntaba. Isabel apenas pudo dormir el resto de esa madrugada. A primera hora, revisó diferentes páginas de internet sobre noticias donde pudiera estar involucrado aquel hombre misterioso. Una página mostraba aquel callejón oscuro que tanto miedo le producía. La fotografía del levantamiento del cuerpo de un hombre llamado Manuel Lafonte. Hace varios años, Isabel rememoró.
¿Dónde estaba en aquel momento que sucedió el crimen? Estaba viajando con sus amigos de la secundaria en su despedida de final del último año. Era una jovencita inconsciente, empeñada en vivir la vida con todos sus excesos y a la que poco a nada le interesaban los problemas ajenos. Ahora, que estaba sola y tenía que hacerse responsable de ella misma, los asuntos que le sucedían a los demás en sus vidas le producían algo más de empatía. Pudo ver la publicación de la funeraria, donde aparecía el nombre de Manuel Lafonte. Según el anuncio, invitaba a sus honras fúnebres una mujer llamada Marta, al parecer la única familia que tenía aquel hombre. Isabel recibió la llamada de su trabajo, decidió pedir permiso en su trabajo para ir hasta el cementerio. ¿Podría ser esa Marta la clave para saber qué era lo que quería el fantasma de ese hombre llamado Manuel? Era la única posibilidad. No tenía otra. Rastreando un poco más, Isabel encontró una dirección antigua de Marta. Con nerviosismo, se dirigió a la que ahora era una deteriorada casona en los límites de la ciudad. Tocó el timbre llena de miedo, nadie parecía habitar aquella vieja casa. Insistió. Una anciana que se apoyaba en su bastón le abrió la puerta. ¿Quién es usted?, le preguntó la anciana. Hola, señora, dijo con algo de timidez Isabel. ¿Sabe usted algo del señor Manuel Lafonte? La anciana la miró con furia. Lárguese de mi casa, no sé de quién me está hablando, dijo echándole la puerta por las narices a Isabel. Volvió a insistir, pero fue inútil, la puerta no se volvió a abrir. Isabel volvió a su casa confundida. Pero antes de entrar a su departamento, se detuvo a ver en dirección al callejón oscuro que tanto terror le daba. Ahora lo veía con otros ojos, y extrañamente, esa noche Isabel pudo dormir bien. Sin embargo, tuvo un sueño. Caminaba rápidamente por la ciudad en medio de la noche. Parecía que no había nadie más que ella y que las calles estaban desoladas. Intentó correr para alcanzar el último metro. Al bajar las escaleras, cruzó el torniquete, todo estaba desolado, por lo que esperó unos minutos. El vagón arribó, se abrieron las puertas, no había nadie en el interior. Isabel se sentó en aquella soledad, se sintió vulnerable. ¿A dónde se habían ido todos? ¿Por qué estaba allí sola en el metro? Parecía una broma de mal gusto. El vagón empezó a avanzar. Tuvo el impulso de dirigirse a la cabina del conductor. De repente, sintió que alguien la observaba. Lo podía sentir, casi como si tuviera peso la mirada que se clavaba sobre su espalda. Isabel dio media vuelta. La sombra de un hombre de sombrero y gabán negro estaba del otro lado del vagón, observándola detenidamente. Sintió que se helaba su sangre. Volvió su mirada, pero ya no estaba aquel hombre. Por lo que intentó sentarse y calmarse, de pronto el vagón del metro se detuvo. Isabel descendió, caminó hacia la escalera que la llevaba a su casa en medio de la ciudad desolada. Solo se escuchaban sus pasos en la noche. Por instinto, miró por encima del hombro, de nuevo la sombra de aquel hombre en la esquina le venía siguiendo los pasos. Por lo que aceleró el paso, al punto que empezó a correr, pero sus piernas parecían llevar peso de plomo. En el callejón, de nuevo sintió su presencia. Abrió la puerta de su departamento, cerró con doble llave, cerró los ojos y respiró con alivio. Pero al abrirlos, estaba la sombra de pie, cortando la luz de la ventana. «Ayúdame. Dale paz a mi alma», le dijo la sombra. Por lo que Isabel se estremeció. Abrió los ojos, estaba sudorosa. Pero todo estaba en silencio en su habitación. Al día siguiente, Isabel se volvió a dirigir a la casa de la anciana. Llamó a la puerta. Insistió un par de veces, hasta que, al fin, salió de nuevo la anciana. ¿Otra vez usted aquí? Dígame, ¿quién es usted y qué es lo que quiere?, recriminó la anciana. Isabel le mostró la fotografía de un hombre. Lo conoce,
¿Conoce a Manuel Lafonte?, preguntó. En eso la anciana empezó a llorar e hizo pasar a Isabel a la sala de la casa. Isabel extendió un sobresellado. La anciana leyó la conmovedora carta de despedida, donde Manuel le agradecía por la difícil pero amorosa decisión que había tomado al dar en adopción a Clara, pues había tenido una buena vida junto a su esposa fallecida. Pero no podía echarle aquella carga a María. También le contaba sobre la herencia que dejaba para Clara, pegándola a ella como testaferro para hacerse cargo de la ejecución de su testamento. Es para mí muy doloroso recordar esto, comentó entre sollozos la anciana. Manuel no quiso darme a mi sobrina en custodia, pues su esposa siempre le dijo que no quería que su hija tuviera nada que ver con su familia. A mí me detestaba, le confesó a Isabel. Le sirvió té, mientras le contó que estaba sola en la vida, luego del crimen de su hermano Manuel. Hablaba de todo con una mezcla de tristeza y gratitud. Parecía resignada a su destino. Le aseguró que su hermano, Manuel, ahora podría descansar en paz. Usted es un ángel que ha enviado la providencia para darle paz a mi alma, ya que dentro de poco también partiré a encontrarme con mi hermano, comentó la anciana. Le dijo que no tenía hijos ni sobrinos. Entonces, le pidió que volviera al día siguiente para redactar el testamento, que aseguraba que la joven hija de su hermano pudiera tener acceso a la herencia, pues seguramente estaba pasando por un mal momento en ese preciso instante, en algún lugar de esa gran ciudad, sola. Isabel sintió, mientras volvía esa noche a su casa, una paz reconfortante en su espíritu. Ya no se percibía la presencia de aquel espíritu atormentado. Esperaba que Manuel estuviera descansando ahora en paz para siempre. Al irse a dormir, sonrió, pensando que había logrado darle un cierre a esa historia del pasado. Pues gracias a ella, el fantasma de Manuel Lafonte podía continuar su camino en la otra vida, y su hija, Clara, tendría lo que le pertenecía como heredera legítima de su padre. Aunque breve y extraño, ese encuentro sobrenatural le había enseñado el valor de la compasión. Pensó que todos guardamos secretos y remordimientos que pueden atarnos incluso después de la propia muerte. Pero, a veces, el simple acto de bondad y la ayuda de los demás pueden redimirnos y darnos la paz que tanto anhelamos, aunque ya no estemos en este plano. Isabel se sintió extraña pensando en esas cosas, no era una mujer particularmente espiritual, ni creía en fantasmas, ni apariciones, ni nada por el estilo. A la mañana siguiente, Isabel se levantó sintiéndose renovada. Y mientras desayunaba, no pudo evitar pensar en la experiencia surrealista que había vivido. ¿Había sido real o solo un extraño sueño? Fue a trabajar y luego, se dirigió a la casa de la anciana para redactar el documento del testamento de Manuel. Mi hermano hubiera querido que usted recibiera una parte de esa herencia también, apuntó María, mientras firmaba el documento. No, de ninguna manera, contestó Isabel. Esto no lo hago por dinero. Tengo mi trabajo y me quiero ganar la vida honestamente. Ya es tarde, jovencita, sentenció María. Ahora, ya está firmado el testamento de Manuel. Cuando yo muera, usted será la única persona que pueda hacer justicia en este mundo y darle a Clara lo que es suyo. La anciana se levantó y trajo un pequeño cajón dorado. Al abrirlo, un montón de collares, anillos, pulseras de perlas, diamantes, oro, esmeraldas y otras piedras preciosas resplandecían. Tome esto como parte de su adelanto por ayudar a darle paz al alma de mi hermano, dijo María. No puedo hacerlo, respondió Isabel. Eso es algo que no depende de usted, yo quiero que tenga esto, le dijo. Acéptelo. De lo contrario, vendré desde el más allá y me encargaré de que no haya paz en su vida, Isabel. Por lo que no le quedó de otra y tomó el pequeño baúl y lo guardó entre sus ropas de trabajo en una maleta. Pidió un automóvil para que la llevara hasta su casa. En el camino, el conductor se mostró muy inquieto, pues le preguntó si estaba bien. Esa vieja casa le daba muy mala espina.
Parecía embrujada. Isabel precedió y le pagó el viaje al conductor. Esa noche durmió plácidamente. En la madrugada se levantó y pudo ver la sombra de nuevo, en el umbral de la cocina. «Has cumplido tu parte», dijo la voz de ultratumba. «La casa a la que fuiste esta tarde, te pertenece desde este mismo instante. Pues me has ayudado y yo también te ayudaré». Después de eso la sombra desapareció. Isabel se dirigió al día siguiente a la vieja mansión. Llamó a la puerta, pero nadie abrió, por lo que insistió, pero fue en vano. Estuvo tanto tiempo al frente de la casa que llegó una patrulla de la policía y preguntaron si todo estaba en orden. Entonces, Isabel les contó que había estado allí la noche anterior hablando con la dueña de la casa, María Lafonte. «Pues eso es imposible, señorita», dijo uno de los oficiales. «Esta casa está abandonada desde hace al menos 10 años». Isabel sintió un escalofrío. Esto comprobaba que el encuentro había sido real, pero también significaba que el espíritu de María aún rondaba la casa. Pensó que su misión no estaba completa. «María, sé que aún estás aquí», dijo en voz alta. «Por favor, dime qué más necesitas para poder descansar en paz». Una luz empezó a flotar, como si fuera una luciérnaga. La casa se llenó de una neblina espesa. Una voz proveniente desde el interior de la casa le dijo que siguiera. «Hay algo más que debes saber», le dijo con voz etérea. «Busca en el escritorio del segundo piso un fondo falso. Ahí encontrarás un documento que te hace acreedora a todas las tierras del sur que heredé de mi familia». Isabel no podía creer lo que oía. «Ahora debes buscar a Clara para entregarle su herencia», dijo. «Necesito que te reúnas con ella. Manuel y yo hallaremos paz solo de ese modo. Por favor, cuando hayas cumplido con tu parte, ve a mi tumba y lleva este anillo. Colócalo sobre la lápida para que puedas saber que has hecho lo que te encargué». «Juro que así lo haré», dijo Isabel. Por lo que buscó a Clara en internet, pero en vano. Finalmente dio con alguien que tenía su mismo nombre. Le escribió diciéndole que venía de parte de Manuel Lafonte. «¿Era su padre?», preguntó. «Mi padre, ¿quién es usted que sale de la nada para preguntarme por mi padre?», escribió Clara. «Necesito saber si es usted la persona que busco». «Solamente eso», replicó Isabel. «¿Cómo puedo saber si no es una broma, o usted es una persona con malas intenciones que me quiere hacer daño?», indagó Clara. No parecía una prevención descabellada, pensó Isabel. «Podemos vernos mañana en la estación de policía central», le dijo. «Creo que le interesa mucho poder saber noticias sobre su padre». Al día siguiente, Isabel estuvo en el lugar que habían acordado, esperó con nerviosismo. Todo lo que le había pasado hasta ese entonces parecía parte de una historia novelesca que nadie creería si se la contaba. «Usted es Isabel», la detuvo una joven que se presentó como Clara. «Lo que tengo que contarle no me lo va a creer, pero todo es verdadero», le dijo Isabel, mientras le explicaba la situación por la que había pasado. «Pensará que estoy loca, pero no es así», acotó Isabel. «Simplemente creo que tengo que hacer lo correcto. Por eso estoy aquí, poniendo en riesgo mi trabajo». Isabel le contó a Clara con lujo de detalles todo lo que había estado viviendo en los últimos días. Su expresión de perplejidad, de asombro, parecía perturbarla. «Sé que todo esto parece una locura y una gran mentira para reunirme con usted», le dijo finalmente Isabel. «Pero realmente todo lo que estoy narrando, en este momento, sucedió en verdad. Tengo pruebas para demostrar que no estoy loca. Eso es lo que puede estar pensando de mí en este preciso instante». Clara, luego de escuchar a Isabel, decidió creer en lo que le decía. «Al fin y al cabo, no tengo nada que perder», respondió. Tras hacer todos los trámites debidos ante las autoridades, Isabel entregó la herencia en manos de Clara. Una vez que se cerraron todos los trámites, se dirigió al cementerio.
Sobre la tumba de María, puso las joyas que le dio la anciana en el baúl sobre la tumba. La fría lápida parecía responderle con una intensa ráfaga de viento que sopló como si la envolviera. Gracias, escuchó una voz que susurraba en su oído. Para ella, al fin habían encontrado la paz y el reencuentro en el más allá que tanto anhelaban. Luego de hacer lo que ella pensaba que era correcto, regresó a casa después de esa experiencia que le había cambiado la vida. Ahora lo único que quería era poder volver a trabajar, pagar las refacciones de la casa y quedar al día con las deudas que tenía con la municipalidad. Sin embargo, los increíbles sucesos de los últimos días no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Pues necesitaba hablar con alguien, desahogarse y tratar de entender lo ocurrido. Pensó en contarle a su mejor amiga, Diana, pues ella siempre la escuchaba y daba buenos consejos. Por lo que Isabel la citó al día siguiente. Diana, como siempre, la escuchó con atención, sin interrupciones. Cuando terminó, hubo un largo silencio. No creo que mientas, le dijo. Aunque sabes lo que pienso de eso, es posible que el mundo tenga tantos misterios que van más allá de nuestra comprensión y que no podemos explicarlos. Luego de eso que ha ocurrido, ¿has vuelto a sentir algo?, preguntó Diana. No hay rastros de ninguna presencia lúgubre, contestó Isabel. Todo parece estar en paz. Isabel se sintió más aligerada al contarle a alguien aquel secreto que la atormentaba. Pues pensaba que estaba volviéndose loca. Las semanas pasaron y pudo volver a su rutina con normalidad. A veces recordaba con asombro la noche que compartió con el fantasma. Una mañana, llegó un sobre que alguien puso bajo la puerta. Y decía: Señorita Isabel, me complace informarle que el Banco Nacional tiene para usted una notificación importante de acuerdo a la orden de una de nuestras clientas que ha expresado dentro de su deseo póstumo. Que sea usted la depositaria de una importante cantidad de bienes que ahora están a su nombre. Por lo que le pedimos que se dirija a nuestra sede principal para poder explicarle lo ocurrido. Atentamente, la Gerencia General. Isabel no quería tener nada que ver con aquel asunto, pues la tranquilidad parecía de nuevo alejarse de su vida. ¿Qué tenía que hacer? Ir o no, pero al final decidió acudir al banco para resolver el asunto de una buena vez por todas. El gerente la esperaba en su despacho y le explicó de qué se trataba aquello. Señora Isabel, la difunta María Lafonte ha dado orden explícita de que quede a su nombre una serie de propiedades que le voy a leer a continuación, empezó a leer el gerente del banco, mientras Isabel pensaba en qué era lo que había pasado para que estuviera en ese preciso instante sentada en un banco, escuchando un listado de propiedades que nunca había querido tener. De toda la lista de unas 5 propiedades que ahora había heredado, decidió quedarse con una y vender el resto para pagar las deudas. La propiedad que eligió era una casa en el campo, con vistas a un lago en mitad de un bosque. Así es que Isabel, siendo la nueva propietaria de esa hermosa casa con una amplia chimenea y 2 niveles, invitó a su amiga Diana a pasar el fin de semana con ella. Todo parecía ir de maravilla, cuando, cerca de las 10 de la noche, escuchó que alguien llamaba a la puerta. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí en mi cabaña?, le dijo. Era un hombre mayor, de mirada gris. Se excusó con ella, y le pidió que lo dejara quedar, pues llovía mucho y no tenía dónde quedarse en esa noche de invierno. Por favor, le pido que no me denuncie, no tengo otro lugar a donde ir, rogó el hombre. Isabel se apenó. Lamento haber irrumpido así en su cabaña, pero estaba desesperado, y se disculpó. Isabel pensó en retribuir dejando quedar a aquel hombre que vagaba en medio de la noche. Al fin y al cabo, esa cabaña resultó ser suya en un gesto del azar. Lo hizo seguir y le dio café y algo de cenar. Le ofreció el ático para quedarse. El hombre le agradeció y dijo que con quedarse en la cabaña que estaba a unos metros de la casa principal, sería más que suficiente.
Al día siguiente, Isabel fue hasta la cabaña para ver cómo estaba aquel hombre. Sin embargo, no lo encontró por ningún lado. Lo único que encontró fue una nota que decía: gracias Isabel, ahora mi hija Clara puede vivir tranquila, sin preocupaciones, y yo y mi hermana, María, podemos descansar en paz, Manuel. Asombrada Isabel perdió el sentido y cayó desmayada, pues al parecer el alma de Manuel fue ese mismo hombre que le dio posada esa noche. Simplemente fue agradecer el poder estar en paz en el más allá. Isabel, después de ese día, su vida fue diferente y plena, aunque nunca olvidará lo que pasó. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Tea Martín.